Dios los bendiga donde quiera que estén, donde quiera que nos escuchen en cualquier parte del mundo. Nosotros somos Mensaje Fiel. Hoy vamos a estudiar un poco sobre la iglesia de Galacia. De hecho, hay una carta en el Nuevo Testamento escrita por Pablo dirigida a la iglesia de Galacia. Se cree que el libro de los Gálatas fue escrito entre el año 50 al 52. Pablo, antes de escribir esta carta, visitó entre el año 47 al 49, visitó 2 veces a la iglesia de Galacia, posteriormente para enviarle una carta. Había 2 problemas que estaban pasando en la iglesia de Galacia que quisiéramos analizar con ustedes esta noche. ¿En qué radicaban los 2 problemas grandes que estaba pasando en la iglesia de Galacia? Que nos deja entrever, cuando hacemos un análisis al libro de Gálatas, nos deja ver cuáles eran esos problemas que estaban pasando en esa iglesia. Bienvenidos a los que se conectan en todas partes del mundo. Primeramente, yo quisiera mencionar una cosa muy importante. Les voy a refrescar la memoria porque sé que ustedes son estudiosos de la Biblia. Pablo es el apóstol llamado para predicar el evangelio a los gentiles, a los no judíos. Sabemos que los 12 discípulos, incluyendo a Matías obviamente, el cual reemplazó a Judas, ellos se quedaron en Jerusalén. Ellos se dedicaron específicamente a predicar la palabra a los judíos, pero Pablo es encomendado a los gentiles. Así que tenemos que ver cuál es el auditorio de Pablo en la iglesia de Galacia. Primeramente, yo voy a estudiar con ustedes un poquito un artículo aquí en cuanto a la historia de la iglesia de Galacia para ver cuál era el público que estaba conformado. Dice: la carta refleja muchos rasgos de la gente de Galacia del tiempo de Pablo. Los celtas gálicos del norte habían invadido la región en el siglo III antes de la era común, o sea, antes de Cristo, y por lo tanto la influencia céltica era muy notable en dicha zona. Los celtas o galos eran considerados un pueblo fiero y bárbaro. Estamos hablando de la iglesia de Galacia, antes de conocer obviamente al Señor. Estamos viendo de dónde provenían. Y hasta se ha dicho que ofrecían sus prisioneros de guerra como sacrificios humanos. Miren todo lo que hacían los gálatas. Ahora, también han sido descritos en la literatura romana como un pueblo muy emocional, supersticioso y entregado a muchos ritos, rasgos religiosos, que probablemente influiría para que no aceptasen una forma de adoración tan carente de ritos como el cristianismo. Ahora, notemos el primer auditorio que tiene Pablo. Es un pueblo que tiene dioses paganos, es un pueblo que tiene muchos ritos, muchas prácticas, muchos días en su calendario establecido para celebrar culto a sus dioses. Tenían prácticas de sacrificios de humanos, tenían prácticas a la idolatría. Eran gente que brillaba mucho en cuanto al paganismo. Este era el primer público que tenía la iglesia de Galacia. Y en primer lugar, Pablo describe a la iglesia de Galacia de esta manera. Miren lo que dice Gálatas capítulo 4, el verso número 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Es obvio que cuando vemos el auditorio de Pablo en la iglesia de Galacia, es un auditorio completamente pagano, que nunca estuvieron relacionados con Dios, el creador del cielo y de la tierra, citando Salmos 24:1. Los gálatas no creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos servían a dioses extraños, a dioses de fundición, a dioses de madera, de piedra, y tenían obviamente en sus calendarios que ellos tenían, obviamente tenían cultos,
pero en celebración a esos dioses. Y Pablo les escribe esta carta, y cómo les describe aquí a cierto auditorio, les dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Es de hecho claramente que Pablo está expresándole a esa iglesia, a gran parte de su auditorio, diciéndoles que ellos en otro tiempo no conocían a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios que ahora ya conocían, al Dios que había mandado a su Hijo Jesucristo, al Dios que Pablo profesaba, al Dios que Pablo predicaba. Le dice: en otro tiempo ustedes no conocían, pero al parecer aquí ya lo conocían, porque obviamente ya eran parte de la iglesia y habían sido visitados por Pablo y habían sido evangelizados por Pablo, y en este momento estaban siendo Pablo enviando una carta a ellos, y les dice así: más ahora, conociendo a Dios. Aquí está afirmando Pablo que ahora ellos ya conocían a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Claro, obviamente, porque Dios es el que busca al hombre primeramente. Dios es el que nos busca. Sí, más bien Dios nos ha conocido primero. Ahora nota lo que dice Pablo a esta iglesia que no conocía a Dios en el pasado, pero que ahora ya lo conoce. Le dice así: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? A ver, ¿qué cosa le está diciendo Pablo aquí? Pablo le está diciendo: ¿cómo es posible que ahora, conociendo a Dios, de hecho antes no lo conocían, pero ahora sí lo conocen, cómo es que ahora, conociendo a Dios, os queréis volver a esclavizar a los pobres y débiles rudimentos de los cuales hoy queréis volver a esclavizar, obviamente? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo? De nuevo, o sea, de nuevo quiere decir por segunda vez, de nuevo, a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar. Primeramente, yo quiero hacerles una pregunta. ¿A dónde se querían volver los Gálatas? Uno, dice que se querían volver a los débiles rudimentos de donde estaban. Dos, se querían volver a esclavizar de donde Pablo, a través del Evangelio, les había rescatado. Entonces tenemos que hacernos una pregunta simple y sencilla aquí. Este auditorio de Pablo conocía al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob antes de que llegue el mensaje a través del apóstol Pablo a ellos. La respuesta es no. ¿A quién servían? La respuesta es muy simple. De acuerdo al comentario que estoy leyendo aquí histórico sobre la iglesia de Galacia, dice que era un pueblo pagano, que no conocen a Dios. Ahora lo estoy afirmando con la Biblia. Dice que en otro tiempo servían a los dioses, servían en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Ahora Pablo les dice, ahora más bien que ya conocen a Dios y que más bien han sido conocidos por Dios también, ¿cómo es que ahora se quieren volver a los débiles rudimentos de las cuales se quieren volver a esclavizar? ¿A dónde se querían volver a esclavizar los Gálatas? Esa es la primera pregunta que tenemos hoy que desmenuzar. Primero, hay mucha gente que a mí me dice: pastor, los Gálatas se querían volver a esclavizar a la ley de Moisés, pero esta proposición es un poco incoherente, por lo menos leyendo Gálatas 4. ¿Por qué es incoherente? Porque tendríamos que decir lo siguiente. Tendríamos que decir que los Gálatas, en otro tiempo, antes de conocer a Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, estuvieron esclavizados a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque justamente Pablo le está diciendo se quieren volver a esclavizar, quiere decir que ya estuvieron esclavos. Si ellos estuvieron esclavos en la ley de Moisés, entonces quiere decir que ellos tuvieron esclavos en esa ley, guardaban todo lo que decía la ley de Moisés, y Pablo lo sacó de ahí y ahora se quieren volver allí. Eso es lo que muchos alegan, basado en lo que estoy leyendo. Y la respuesta es sencillamente no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque nosotros estamos viendo aquí claramente que los Gálatas eran gente pagana, gente que no conocía al Dios de Israel, gente que no conocía al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios que predicaba Pablo, no lo conocían. Y si no lo conocían, ¿cómo es que ellos van a estar guardando la ley de Moisés si ni siquiera conocían al Dios de Moisés? Y si no conocían ni al Dios de Moisés,
Y si no conocían ni las leyes de Dios porque no lo conocían, ¿cómo es posible que hayan estado guardando la ley de Moisés en su vida pasada y en su vida vieja? Entonces es incoherente decir que los gálatas estaban en otro tiempo esclavizados en los rudimentos de la ley de Moisés. El apóstol Pablo menciona la palabra rudimentos 4 veces en sus cartas. La primera vez que menciona la palabra rudimento es en Gálatas 4:3, y él dice también: así nosotros cuando éramos niños estábamos esclavos bajo los rudimentos del mundo. Él está diciendo que los rudimentos de los cuales los gálatas estaban metidos eran en los rudimentos del mundo. Gálatas 4:9 dice: más ahora conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que querés volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? ¿Cuáles rudimentos? Los rudimentos del mundo es que querían volver ellos. A los rudimentos los cuales habían estado por muchísimos años, en los cuales ellos como gentiles, como gálatas, vivían. Mira, la tercera vez que Pablo habla de la palabra rudimentos es en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 8, cuando dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía hueca. Obviamente la filosofía es parte de la cultura griega. Y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La segunda vez que Pablo utiliza la palabra rudimento, la tercera vez, es en Colosenses 2:8 y dice los rudimentos del mundo. Ahora, Colosenses 2:20, Pablo va a decir una vez más: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? ¿De qué preceptos? A preceptos del mundo, prácticas mundanas. Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia: ¿cómo es que ustedes se quieren volver a los rudimentos de donde salieron? ¿Qué son los rudimentos de donde salieron? Prácticas mundanales que tenían ellos, de donde Pablo, a través de el poder del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio, los había rescatado esa gente, ya que esa gente estaba esclava en el pecado, esclava en sus dioses, esclava en los rudimentos, esclavo en las prácticas abominables que tenían las naciones que no conocían a Dios. Y ahora que habían sido llamados al servicio del Señor, ellos estaban volviendo de nuevo a los rudimentos del mundo, a la esclavitud de la vida de los dioses que servían. Y no podemos decir aquí que los gálatas estaban volviendo a la ley de Moisés, a esclavizarse en la ley de Moisés, como si la ley de Moisés fuera una esclavitud. ¿Acaso los israelitas no estuvieron muchos años esclavos en Egipto, como 400 años esclavos en Egipto, o alrededor de ello por lo menos? ¿Acaso Dios dijo: bueno, a mi pueblo Israel que está esclavo en Egipto, yo lo saco de Egipto y lo llevo al desierto y los esclavizo yo con leyes? Dios no les dio leyes para esclavizar a nadie. Así que guardar los mandamientos de Dios no es una esclavitud, para nada. De lo contrario, Dios los hubiera dado leyes para esclavizar. De hecho, David decía: ando en libertad porque guardo tus mandamientos. Lo incoherente es decir de que los gálatas en otro tiempo servían a la ley de Moisés, a los días y meses y calendario que tenía la ley de Moisés, y que de ahí Pablo los rescató y que de nuevo se estaban volviendo allá. Eso es lo que muchos entienden. Pero les estoy poniendo aquí el texto bíblico. Dice que ellos en otro tiempo no conocían a Dios. Si no conocían a Dios, quiero ser redundante en esto, ¿por qué no guardaban ningún mandamiento de Dios? No guardaban fiestas solemnes, no guardaban Shabbat, no guardaban luna nueva, no guardaban nada de lo que decía la Torah en otro tiempo. ¿Cómo es que se van a volver a esclavizar a eso si nunca estuvieron en eso? Si nunca practicaron eso. Por lo menos se deja ver aquí el auditorio de Pablo. Mira lo que dice el verso 10. ¿Sí? ¿A dónde es que se querían volver ellos a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Notan lo que dice aquí Pablo. Dice que los gálatas, que habían salido de esas costumbres mundanas, ahora se estaban regresando de nuevo a guardar días, meses, los años. Pero uno puede decir: ya ves, este verso quiere decir que ellos guardaban el sábado los días.
Guardaban los meses, la luna nueva. Guardaban los años, quiere decir las fiestas solemnes que seguramente guardaban ellos. Pero ¿cómo van a guardar ellos si ellos eran paganos? Ellos no conocían la ley de Dios porque ni siquiera creían en Dios, ni lo conocían tampoco. ¿Cómo es que van a guardar los mandamientos del Señor? Es que ellos no pueden guardar nada de eso. Pero ¿qué días, qué meses, qué años guardaban ellos? Los días, los meses y los años que tenían sus calendarios de acuerdo a los dioses que ellos servían. Para nadie, para nada es un secreto los que estudian culturas y creencias de dioses paganos. Sabemos muy bien que los dioses paganos tenían sus calendarios de cada mes, de cada día, de cada año, inclusive que se celebraban cultos, por ejemplo los romanos, de los cuales la influencia estaba sobre los gálatas en el primer siglo. Ellos guardaban días pues a los astros. Había días durante toda la semana que guardaban. De hecho, los nombres de la semana vienen de los cultos a los dioses que ellos servían. Guardaban días específicos en su calendario específico. Les voy a dar un ejemplo. Dios, por ejemplo, cuando saca a Israel de Egipto, le da un calendario bíblico y le dice que en ese calendario bíblico ellos deben celebrar ciertas fiestas especiales que eran de Dios. Comenzando, por ejemplo, el Shabbat, que se guarda cada 7 días, es el cuarto mandamiento, de hecho. Tenían que guardar la fiesta de la Pascua, el 14 de Abib, no es abril, Abib, que queda entre marzo y abril. Abib es el primer mes del año bíblico. Abril es el cuarto mes del calendario gregoriano, el calendario puesto en el año 1582 por el Papa Gregorio, obviamente católico. En el calendario bíblico las cosas son diferentes y para interpretar la Biblia tenemos que basarnos en el calendario bíblico. Obviamente, en el calendario de Dios, en el calendario bíblico había fiestas que guardaba Dios, le ordenó a su pueblo guardar ciertas fiestas en su calendario especiales, que guardaban los días, los meses también guardaban porque era la luna nueva, guardaban ellos, guardaban las fiestas solemnes que 3 veces al año se tenían que ir a realizar a Jerusalén 7 fiestas en 3 viajes. El primer viaje iban en el mes de Abib, celebraban 3 fiestas, la Pascua, panes sin levadura, las primicias. Luego iban en el tercer mes, si no mal recuerdo, a celebrar la fiesta del Shavuot o la fiesta de las semanas, que se conoce en el Nuevo Testamento como el Pentecostés. Luego en el 7º mes iban a celebrar la fiesta de las trompetas, la fiesta del expiación, Yom Kippur obviamente, y la fiesta de cabañas, Sukkot, enramadas, como lo quieras conocer. Dios tenía su calendario y sus fechas especiales de culto, semanal, mensual, al año. Tenía fechas especiales Dios. Aparte de que a Dios se le busca todos los días, obviamente. Así también los calendarios de los dioses paganos, los romanos, griegos, babilónicos, todos ellos tenían su calendario donde diariamente se observaba culto a sus dioses. Específicamente tenían sus días señalados, sus meses señalados y sus años señalados en el calendario de un año. Tenían fechas así como Dios tenía en su calendario bíblico. Ellos también en su calendario romano tenían fiestas especiales dedicadas a sus dioses. Pablo aquí, cuando le dice a los Gálatas, en el capítulo 4 del libro de Gálatas 4:10, guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Pablo no está hablando de que ellos guardaban las fiestas de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos nunca habían guardado eso, ya que ellos venían de un pueblo completamente que no conocía a Dios, ni a la ley de Moisés, ni a nada. Entonces, para muchos de nosotros pensamos aquí que Pablo estaba diciéndole a la iglesia, ustedes guardan el sábado, guardan la luna nueva, guardan las fiestas. No. Ellos no guardaban eso en su vida pasada. En su vida pasada no guardaban eso. Pablo les está diciendo y les está recriminando cómo es posible de que Pablo haya hecho un trabajo excelente, que los haya sacado a través de la predicación del evangelio de la esclavitud del pecado, de los rudimentos del mundo donde han estado, y que ahora vuelvan a celebrar las mismas fiestas paganas y rituales que tenían ellos como práctica de antaño. Y Pablo se sorprende cuando en el verso 11 le dice, me temo por vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es interesante notar, ese es el primer problema que tiene la iglesia de Galacia. El primer problema que tiene la iglesia de Galacia
es que se estaban volviendo a los rudimentos y a la esclavitud del pecado y a los rudimentos de los dioses de los cuales ellos habían estado sirviendo. Primer punto. Voy con el segundo problema que tenía la iglesia de Galacia. Aunque el auditorio de la iglesia de Galacia era bárbaro en gentil, o sea, los gentiles eran abundantes, muchísimo más el público gentil, el cual nunca había conocido a Dios, el cual nunca guardaba los mandamientos de Dios en su tiempo antaño, en su vida pasada. Ahora, hay otro problema que pasa. La iglesia de Galacia fue invadida por judíos, ¿sí?, que tuvieron el mismo problema por el cual se trató el Concilio de Jerusalén. ¿Cuál es el problema del Concilio de Jerusalén? El problema del Concilio de Jerusalén es lo que dice Hechos capítulo 15. Miren lo que dice Hechos capítulo 15. Y este es el mismo problema que va a surgir en la iglesia de Galacia y que Pablo también se dirige en su carta a ese problema. Dice así Hechos capítulo 15 verso 1, el Concilio de Jerusalén, obviamente entre el año 49 y año 50 que sucedió. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Estos que venían de Judea eran judíos, obviamente, cristianos, o sea, judíos convertidos al cristianismo. Para que se entienda mejor, judíos que habían aceptado al Mesías y que formaban parte de la iglesia primitiva. Estos hermanos, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, ¿qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Ese era el problema el cual llevó al concilio en Jerusalén. El problema del concilio de Jerusalén es que es un problema que obviamente el judío desde que nació ha tenido la práctica de la circuncisión y ellos siempre han cultivado la práctica tradicional, y no que surgió en ellos, fue un mandamiento del Señor, ¿verdad? La práctica de la circuncisión al octavo día. Entonces imagínate un judío que tiene 40 años circuncidado y que toda su vida él ha sido mentalizado que, a ver, ¿cómo puedo explicar? Para no desviar el tema y pueda ser muy claro. Ellos sabían que cualquier persona que va a entrar al movimiento de los judíos, a pertenecer, a ser parte de ellos, se tiene que circuncidar. Así que toda persona que estudia Torá, que acepta al Dios de Israel en la mentalidad de un judío, el que acepta guardar los mandamientos del Señor, tiene que ser circuncidado. Es la mentalidad que ellos tenían, obviamente, porque así se instruyó al judío, así lo dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 12. La Biblia dice que obviamente uno para guardar los mandamientos del Señor se tenía que circuncidar, y así estaba establecido. Pero hay una cosa muy interesante. Estos hombres que tenían más de 40 años, imaginemos 40, 50 años creyendo todo esto, todo gentil que entraba al movimiento, Pablo predicaba que no es necesario la circuncisión porque ahora en Cristo la circuncisión no es la importancia de entrar al pacto, sino que al pacto se entra a través de la fe en Jesucristo. Y Pablo predicaba eso, y yo también creo lo mismo, y toda la iglesia hoy cree lo mismo. Y ese es el problema que se desató en la iglesia del primer siglo. ¿Cuál es el problema? El problema fue que los judíos que se habían convertido al Señor, a Cristo, decían, ¿cómo es posible que estos gentiles entren a nuestra reunión, entren a ser parte de nosotros, pero que no se hayan circuncidado? Y ellos decían, el que no se circuncida no puede ser salvo, decían ellos. Pero Pablo enseñaba a través de la Biblia, a través de la creencia revelada que él recibió a través de Jesucristo, a través de la promesa que Dios le hizo a Abraham, antes de que inclusive se dé a la circuncisión como ley. Dios le dijo que entraríamos al pacto a través de la fe. Entonces Pablo predica que no es necesario ya predicar la circuncisión para entrar al pacto, ya que al antiguo pacto para entrarse tenía uno que circuncidar. Y ahora Pablo dice, mira, ahora es en la fe en el Mesías
la que nos hace circuncidados, obviamente, y compara en alguna carta a la circuncisión como el bautismo de la aceptación del Mesías. Y dice, no es necesario circuncidarse, sí, porque la salvación es algo, es alguien, es Cristo. Pero entonces muchos hermanos, como lo leí Hechos capítulo 15, decían, si no os circuncidáis no podréis ser salvos. Es que ellos predicaban que la salvación viene por una obra de acto, una obra, o que la salvación se obtiene por un acto de obra hecha en la carne. Y la iglesia va a entrar a un debate, a un diálogo, y el Espíritu Santo dice, la circuncisión no va más. Pero a pesar que el concilio se realiza entre el año 50, año 49 después de Cristo, 2-3 años después, muchos hermanos no estaban de acuerdo aún con el concilio de Jerusalén, con lo que acordaron los apóstoles, y rebeldemente visitaban las iglesias poniendo lo mismo, poniendo que se tienen que circuncidar, y una vez siendo circuncidados, tener todas las tradiciones que los judíos llevaban a cabo. Y ese es el problema que Pablo tiene, y es el mismo problema que está ocurriendo en la iglesia de Galacia. Aparte que hay un grupo de gente que se está regresando a sus dioses paganos, había otro tipo de gente que le decía, mira, a los pocos que se estaban quedando, si ustedes no se circuncidan no pueden ser salvos. Es más, circuncídense y tienen que llevar en práctica todas las costumbres que nosotros tenemos. Y no hablo necesariamente de la ley de Moisés, literalmente, sino de las prácticas que la ley de Moisés ellos lo habían añadido. Ese era el problema del cual Pablo está en conflicto, y ese es el problema que increpa a Pablo en la carta de Galacia que le escribe a los Gálatas. Es el problema que cuenta también Pablo cuando se encuentra, por ejemplo, con Pedro en Antioquía. Pablo le reprende a Pedro y le dice, ¿cómo es posible que tú no te quieras juntar a comer con los gentiles cuando vienen los judíos? Esa era una tradición judía que prohibía sentarse a comer con un gentil. Y esas prácticas querían ser puestas dentro de la iglesia después de la circuncisión. Y aún Pablo, llevado por esa tradición, porque eso no es un mandamiento divino, no es un mandamiento de la Torá, no, es una tradición judía que había hecho mucho daño. Y aún ellos, aún Pedro, creo que Bernabé, aún quedaron, como quien dice, arrastrados por la hipocresía en cuanto a esta práctica también que estaba sucediendo. Estaba habiendo una división en la iglesia entre que gentiles y judíos, aunque los dos habían creído en el Mesías, necesariamente no debían estar juntos. Y esa es una práctica que tenían los judíos, por ejemplo, en el templo. En el templo entraban, al atrio del templo entraban dos tipos de personas. Entraban los judíos que habían sido circuncidados, obviamente, por la raza que ellos tenían, y entraban también los prosélitos. Pastor, ¿qué es un prosélito? Un prosélito es un gentil que estudió Torá, que estudió la ley de Moisés, que estudió y le gustó servir a Dios de Israel y decir, bueno, yo quiero ser parte del Dios de Israel. Entonces los circuncidaban y él también podía entrar al templo. El circuncidado, gentil circuncidado, que su nombre es prosélito ya, y el judío natural. Pero a pesar que ambos entraban allí al atrio del templo a adorar a Dios, ellos habían puesto una pared que dividía entre judíos y gentiles circuncidados. Debo recordarles que al templo no entraban gentiles sin circuncisión. Una locura eso era imposible. Al templo no entraban gentiles. Es que yo creo en el Mesías, ya acepté al Mesías, me voy al templo. Los judíos decían, si estás circuncidado podías entrar, si no, no, porque eras un prosélito. Pero a pesar que entrabas al atrio del templo, había una pared que dividía entre gentiles circuncidados y judíos circuncidados, obviamente, uno por ley y otro porque se añadió prosélitamente. Ese es el problema, y había que cumplir leyes rabínicas, porque el primer siglo está plagado de leyes rabínicas. Y esas leyes rabínicas es que se imponían después de la práctica de la circuncisión. No podemos decir que es que ellos estaban hablando de practicar la ley de Moisés. La ley de Moisés es una práctica que en el siglo I se da por la naturaleza. No existen debates en que si se debe guardar el sábado, no se debe guardar el sábado, se debe guardar la ley
los 10 mandamientos o no. Eso no es un debate del siglo I, porque esos debates vinieron posteriormente. El debate del primer siglo era si nos circuncidamos o no nos circuncidamos, si debemos guardar las tradiciones que tiene la ley de Moisés o no. Pero no había debate entre si debemos guardar el sábado o el domingo. Así que cuando la gente me saca a mí un debate, es que en el primer siglo estaba diciendo Pablo debemos guardar el sábado o el domingo, citando Romanos 14. De hecho, vamos a hacer un estudio sobre Romanos 14. Es una locura, es una pesadilla teológica. Esos debates nunca existieron en el primer siglo. En el primer siglo nadie estaba debatiendo si debemos guardar los 10 mandamientos o no, ya que todos lo guardaban. No existe eso de que, no, es que en el tiempo de hoy ya estamos en la gracia y que hay que votar la ley. Eso no existe en el primer siglo. Esa es una práctica que entró posteriormente a la muerte de los apóstoles. En el primer siglo toda la iglesia judío-cristiana y gentiles convertidos al cristianismo guardaban la ley por una simple naturaleza, porque Dios no la caducó. Es interesante notar, pero si nosotros vemos, yo quiero leer aquí una partecita, un fragmento del libro histórico que estoy aquí mostrando sobre la iglesia de Galacia. Este es un material evangélico. Dice así, es creencia de los evangélicos. Miren lo que dice. Los judaizantes, como se podían llamar a tales enemigos de la verdad, al parecer mantuvieron candente la cuestión de la circuncisión aún después de tratar el asunto los ancianos de Jerusalén. O sea, mira, que a pesar que se dio el concilio de Jerusalén y dijeron que ya la circuncisión no va más, estos judaizantes, ¿quiénes eran los judaizantes? Judaizante no es aquel que te hace guardar la ley de Dios. El judaizante no es aquel que te hace guardar la ley que Dios le dio a Moisés, no es un judaizante. Judaizante es aquel que quiere imponer la salvación bajo la circuncisión y que te quiere hacer guardar todas las tradiciones que la Biblia no exige, que Dios nunca exigió, pero que ellos por tradición lo han colocado. Ese es un judaizante. ¿Está claro? Judaizante a muchas personas lo llaman aquel que dice, no, judaizante es aquel que quiere guardar los 10 mandamientos. No, ese no es un judaizante. Ese es un verdadero practicante de las leyes de Dios. Y no es un invento del judaísmo. Es palabra de Dios y mandamiento de Dios. Judaizante es aquel que quiere guardar o que impone guardar la tradición de los judíos. Por eso es un judaizante. Impone leyes judaicas, fábulas judaicas. ¿Sí? Ahora, aquí muy bien, estoy leyendo un material muy bueno en cuanto a la historia de la iglesia. Y dice, los judaizantes eran astutos e incerosos, según Hechos 15:1, Gálatas 2:4, alegando representar a la congregación de Jerusalén. Estos falsos maestros se opusieron a Pablo y desacreditaron su posición como apóstol. Querían que los cristianos se circuncidaran, no porque buscaban los mejores intereses de los gálatas, sino para ganarlos al judaísmo. Y es interesante cómo este comentario hace las cosas más sencillas de lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia, los judaizantes habían llegado para decir que el que no se circuncida no puede ser salvo. Y una vez circuncidado tienes que volver a los ritos, obviamente, de las fábulas judaicas, a guardar las tradiciones que los rabinos durante 2 siglos ya habían impuesto antes de Cristo. O sea, la tradición rabínica era muy fuerte en el siglo I, eso es la que querían poner. Dice aquí, estaban interesados en hacer una especie de religión fusionada de cristianismo y prácticas judaicas, no negando a Cristo por completo, pero alegando que la circuncisión sería de provecho para la salvación de los gálatas. No podríamos más agregar a lo que este comentario va diciendo, que de hecho no se sale de la línea de pensamiento de la iglesia de Galacia. Por eso es que ustedes van a ver en el capítulo 3 del libro de Gálatas, Pablo está diciendo que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque los judaizantes tienen como único propósito decirle a la gente: nosotros somos justificados por las obras de la ley. Pero no es esa la cuestión que enseñamos, ni es esa la cuestión que Pablo enseña. Nosotros no enseñamos que el hombre es justificado por la ley o por las obras de la ley, sino que el hombre es justificado por la fe
¿sí? El hombre es justificado por la fe. Y Pablo muy bien habla en el libro de Gálatas, el capítulo 3, que les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Vosotros antes cuyos ojos de Jesucristo fue presentado. Y les hace una pregunta en el verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabado por la carne. La carne allí no es la ley de Moisés. La carne allí no es la ley de Dios. La carne allí es el volver a contra la ley de Dios y volver al mundo de donde ellos habían salido. Es interesante, pero los Gálatas tenían dos problemas. El primero era que se estaban volviendo a los dioses a los cuales ellos habían servido y a seguir con los días que ellos practicaban antes de conocer a Dios. Punto 2. Esa iglesia había sido infectada por judaizantes que querían imponer la circuncisión y decirle a la gente que si no se circuncidan no pueden ser salvos. Basado en ese argumento, ellos estaban predicando la salvación por las obras de la ley. Y eso es algo que no podemos aceptar, y es algo que estamos en contra, y es algo que siempre vamos a estar en contra. No está aquí Pablo hablando de desechar la ley de Dios, sino más bien de que nosotros prediquemos la justificación por la ley. El que se quiere justificar por la ley, dice Pablo, de la gracia ha caído. Muy bien, toda persona, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, la justificación siempre ha sido por fe. Y la salvación ha sido a través de la gracia, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Un saludo para mis hermanos evangélicos, que muchos de ellos creen que la salvación del Nuevo Testamento es por la gracia y que del Antiguo es por las obras de la ley, y no es así. Nunca las obras de la ley han dado salvación al hombre. Lo que ha dado salvación al hombre ha sido la gracia maravillosa de Cristo. Se acabó, punto final. No podemos discutir la idea. Pero si ustedes estudian muy bien el libro de Gálatas, Pablo va a estar discute con los judaizantes que quieren hacerle a la iglesia volver a pensar como lo que pensaban antes quienes, los propios judaizantes, de decir qué cosa: si no se circuncidan no pueden ser salvos. En otras palabras, ellos estaban predicando la justificación por la ley, por las obras de la ley. Entonces, si nuestra justicia es por las obras de la ley, no necesitamos la venida de Cristo. ¿Para qué necesitamos que Cristo venga a morir si nuestra justicia es por las obras de la ley? Escuchen bien, para los hermanos que piensan que los hombres del Antiguo Testamento eran justificados por la ley y eran salvos por guardar la ley. Si los hombres del Antiguo Testamento eran salvos por la ley, si los hombres del Antiguo Testamento eran justificados por las obras de la ley, no necesitaban a Cristo. No necesitaban a Cristo. Entonces tendremos que predicar nosotros que los que necesitamos a Cristo son los que vivimos del Nuevo Testamento para adelante. Pero no, Juan el Bautista, viendo a Jesús, dijo: miren, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo vino para quitar el pecado y para hacer justicia nuestra, no solo de los hombres del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo. No solo de los del Nuevo, sino también del Antiguo. Así que aquí queda sepultado la satánica herejía que se predica que los hombres del Antiguo Testamento fueron salvos por la ley o por la obediencia a la ley o por la justificación por la ley. No existe eso jamás. La justificación del hombre ha sido por la fe. Hebreos 11, por la fe Abel, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Rahab, por la fe David, por la fe Salomón. Todos los hombres del Antiguo Testamento por la fe. El justo vivirá por la fe. Habacuc 2:4, si no me recuerdo. Así que no nos empalaguemos en decir que el hombre es justificado por la ley en el Antiguo Testamento y que ahora los del Nuevo somos justificados por la fe. No, nada que ver.
El hombre ha sido justificado por la fe en el Antiguo y justificado por la fe en el Nuevo. El hombre ha sido salvo por la gracia en el Antiguo y salvo por la gracia en el Nuevo. El principio de salvación nunca ha cambiado. De lo contrario, tendríamos que predicar una pesadilla teológica diciéndole a la gente: los hombres del Antiguo Testamento fueron salvos por sus obras. Y las obras del hombre no pueden salvar a nadie. Nada bueno tiene el hombre. Las obras del hombre son como trapos de inmundicia. ¿Qué son los trapos de inmundicia, pastor? Para que tengas una idea. Trapos de inmundicia se le llama en la Biblia a las toallas higiénicas que las mujeres usaban. Lo que hoy conocen, no sé cómo qué nombre en tu país, aquí por ejemplo en Perú le llaman toallas higiénicas, le llaman ¿qué más le llaman? Serenas creo que lo llaman también, o sirenas creo que le llaman, no sé. Pero en fin, lo que quiero decir es lo siguiente: así como una toalla higiénica usada, ¿sí?, y botada, ¿sí?, así compara Dios las obras del hombre. Cuando dice las vuestras obras son como trapos de inmundicia, están diciendo son como toallas higiénicas. ¿Quién guarda una toalla higiénica? ¿Quién colecciona toallas higiénicas? Nadie, todas las tiran. Es abominable, es algo asqueroso, algo que no se tiene, que no se conserva. Ahora, muchos hermanos predican que el hombre es justificado por la ley en el Antiguo Testamento y que el hombre es salvo por las obras en el Antiguo Testamento. Eso es una mentira diabólica. Y esta mentira diabólica es la que predicaba la iglesia en los tiempos primitivos. No la iglesia verdadera, sino los judaizantes. Ellos predicaban esto. Y justamente por eso no fueron salvos, porque ellos preferían o pensaban la justificación por las obras de la ley. Y toda iglesia que predica la justificación por las obras de la ley, pues es una iglesia que está repitiendo lo mismo. ¿Sí? Pero hay algo que quiero agregar importantísimo. Si nosotros sabemos que el hombre ha sido justificado por la fe en el Antiguo Testamento y salvo por la gracia en el Antiguo Testamento, te das cuenta que todos los hombres del Antiguo Testamento no dijeron: bueno, yo soy salvo por la gracia y justificado por la fe, entonces no necesito la ley. Votó la ley. No votaban la ley, porque la salvación, la justificación no está contraria a la ley. Está a favor de ellas, son primas hermanas, son inseparables, siempre van de la mano, siempre van juntos. Pero hoy en día se está predicando una teología chueca, visca, y un disparate se dice hoy en día, como pastores que hoy día vivimos en la gracia y en la justificación por la fe, así hay que votar la ley, porque la ley era para los del antiguo pacto, ahora nosotros, no, es una locura, pesadilla teológica lo que estamos haciendo. Si el hombre del Antiguo Testamento ha sido salvo por la fe, por la gracia y justificado por la fe, y no votó la ley, la iglesia del nuevo pacto lo mismo hizo en el primer siglo. Eran salvos por la gracia y justificados por la fe, pero nunca votaron la ley. La ley lo votó el cuerno pequeño cuando vino después. La ley lo votaron los padres de la iglesia cuando vinieron después de la muerte de los apóstoles. La ley lo votaron las iglesias. Hoy en día la han votado, pero la iglesia primitiva nunca lo votó. Así que hablar de que el sábado o el domingo era un tema polémico en el siglo I no existe, es una locura. No existe ningún documento histórico ni bíblico que diga que había un debate entre sábado y domingo. El que me cite el libro de Romanos 14 no me está citando un debate sobre el día sábado o el día domingo. Me está citando un texto sobre la discusión de la iglesia de Roma, que debatían entre qué día ayunamos. ¿Ayunamos como los judíos o ayunamos como los cristianos? Era el punto de ayuno el que debatían, qué día debían ayunar. El sábado y el domingo no existe debate. Imagínense un debate histórico entre el sábado y el domingo en el primer siglo. No existen documentos bíblicos ni históricos. El debate entre sábado y domingo ocurrieron a partir del siglo II, siglo III, siglo IV, después de la muerte de los apóstoles. Solamente lean lo que dice quién cambió el sábado por el domingo. Averiguan y van a ver que el debate no ocurre en el primer siglo. Así que cuando a mí me dicen hay un debate entre si debemos guardar los 10 mandamientos, ¿dónde deben guardar los 10 mandamientos en el siglo I? Yo me río, porque la ignorancia es muy grande de mucha gente que piensa que el debate entre sábado y domingo era en el primer siglo. Eso nunca ha ocurrido, jamás. Y el que diga que sí ha ocurrido, que nos presente pruebas bíblicas y pruebas históricas. No existen, para nada. No existen. De repente alguien dice, no, la Didache. Puede hablar de la Didache. De hecho, por ahí tengo la Didache. Es interesante notar, pero es el problema que pasaba en la iglesia de Galacia. Por lo menos hemos identificado dos problemas. El problema es, uno, los gálatas se estaban volviendo a esclavizarse a sus dioses paganos. Los gálatas estaban siendo influenciados por
los judaizantes que querían circuncidarles, basados en el argumento, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Hay una lectura. ¿En qué siglo es Hechos 27? Muy bien. Voy a terminar con esta pregunta. Hechos 27 se escribió en el primer siglo, escrito por Lucas, obviamente. Juan 21 nos habla de la resurrección de Cristo, Juan 21, Juan 20:19, si quieren leerlo. En ninguno de esos textos nos habla de una reunión dominical. De hecho, la reunión que ocurre en Hechos 27, yo quisiera preguntarlo al mismo hermano católico, que me diga cuándo fue esa reunión de Hechos 27, si fue el sábado por la noche o el domingo por la noche, porque la reunión ahí es nocturna. Hechos 27, lo voy a leer, dice así, Hechos capítulo 20, verso 7. Miren, primeramente hay que hacernos una pregunta. Dice así, la primera pregunta, ¿para qué se reunieron los discípulos? Y cuando hablo de los discípulos, en Hechos 27 no puedo hablar de los 12 apóstoles, porque los 12 apóstoles no están ahí. Estos discípulos son los discípulos de Troas, a donde Pablo fue a visitar. Los 12 discípulos estaban en Jerusalén, incluyendo no a Judas, obviamente, sino a Matías. Los 12 discípulos no están reunidos en Hechos 27, es lo primero que quiero informar. Segundo, lo que quiero informar es lo siguiente. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. El partimiento del pan en el siglo I nunca ha sido de día, ha sido de noche. Y eso nadie va a poder refutar. El partimiento del pan siempre ha sido de noche. Jesús lo hizo de noche, un día antes de morir. Jesús lo hizo de noche cuando resucitó en el camino de Emaús, después de la puesta del sol, se reunió y de nuevo partió el pan. Pablo lo hacía de noche en 1 Corintios 11. Los documentos históricos dicen que la reunión era la cena del Señor, según 1 Corintios 11. La cena del Señor nunca ha sido de día, ha sido de noche. De lo contrario sería el desayuno o el almuerzo del Señor, pero es la cena del Señor. Y la cena, es de noche. Así que Pablo aquí se reúne con la iglesia de noche. Pero ¿para qué se reúnen? La Biblia no dice que se reunieron para guardar el domingo o para celebrar la resurrección de Cristo. La Biblia dice que se reunieron para el partimiento del pan, para celebrar, obviamente, aquí la palabra griega que nos acompaña aquí es para hablar de la cena o el partimiento del pan que Jesús estableció una noche antes de morir. ¿Y cómo sabemos que era de noche? Ya presenté algunos argumentos y voy con otro. El mismo texto dice que era de noche. El verso 8 dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. El verso 9 afirma también que era de noche porque el discurso terminó hasta la medianoche. Ahora, el texto es muy clave. Alguien puede decir, no, pero se reunieron en el día y terminaron en la noche. Fue domingo que se reunieron y terminaron en la noche. No, la Biblia no dice que se reunieron domingo y terminaron en la noche. La Biblia dice reunidos los discípulos el primer día de la semana, escucha bien, para partir el pan. Entonces la pregunta es, ¿qué noche se reunieron? Si se reunieron el domingo por la noche, ya no es domingo, es lunes, según establece el calendario bíblico. Porque los días en la Biblia comienzan a la puesta del sol, según el calendario bíblico y en el siglo I. Que los días comiencen a la medianoche es el calendario gregoriano, impuesto por el Papa Gregorio en el año 1582. El Papa Gregoriano enseñó al mundo y a la cultura donde nosotros vivimos, de este lado del mundo, que nos demos el abrazo de feliz cumpleaños, que nos demos el abrazo de año nuevo. Enseñó eso a la medianoche porque comienza la fecha. Eso es calendario romano. Con ese calendario no se interpreta la Biblia, se interpreta la Biblia con el calendario bíblico. Y el calendario bíblico, los días comienzan a la puesta del sol y terminan a la puesta del sol. Francisco, escríbeme un comentario allí. ¿Cuándo fue que se reunieron los discípulos de Troas con Pablo a hacer la cena del Señor? ¿Sábado en la noche o domingo en la noche? Me gustaría leer tu comentario. Voy a entrar a algo más fácil para poder ver qué me vas a escribir. De hecho, si tú quieres platicar, podemos ahorita subir a TikTok y podemos platicar eso. A ver. Francisco, ¿qué te parece si subes tú
A TikTok, ¿tienes TikTok? Dime y podemos dialogar el tema. Yo te voy a mostrar capítulo y versículo que la iglesia primitiva guardaba Shabbat. Y bien. Apocalipsis 1.10 no puede estar hablando del domingo, ya que para la palabra domingo, la palabra griega para domingo, no es la que aparece en Apocalipsis 1.10. Y Juan conocía muy bien la palabra domingo, primer día de la semana, porque él escribió el libro de Juan y ahí colocó la misma palabra. El que colocó allí para domingo fue en el siglo IV Jerónimo, en la Vulgata Latina. Él sí colocó eso, pero eso no está en el griego. Así que con Apocalipsis 1.10 no podrás defender un domingo. Primera de Corintios 2.16, no, hermano. Primera de Corintios 16.2 es la que habla allí. Y de hecho yo tengo muchos temas, y creo que 2 temas muy buenos explicando 1 Corintios 16.2. Te corrijo, Francisco, no es 1 Corintios 2.6, sino 16.1 y 2. Y son temas que ya lo hemos dado aquí extraordinariamente. Así que, bien, voy en esta noche agradecer la participación de cada uno. Francisco, ¿tienes tiempo para subir a TikTok en este momento? Tú dime sí o no, yo entro ahorita, me vas a encontrar en TikTok como Mensaje Fiel. Si tú me dices que sí, yo subo, si no me dices que no, tampoco no subo. ¿Qué te parece? A ver, espero tu mensaje ahorita. Dime sí o no nada más, porque yo hablando por acá y tú hablando por chat no me parece. A ver, te doy 30 segundos para escribir el comentario. Si me dices que sí, es porque vas a poder defender el argumento. De lo contrario, tranquilo. Dime, no puedo, no quiero, no sé, en fin. Te faltan 15 segundos. Estoy esperando el comentario de Francisco de la Cruz. Por lo que veo es católico. Y me encanta conversar con católicos. No debatir, porque yo no debato. Yo converso, argumento y planteo. Francisco, entonces no vas a subir, ¿verdad? Me puedes encontrar en TikTok como Mensaje Fiel Oficial. Y ahorita yo subo solamente por ti. Te subo a ti y tenemos el diálogo tú y yo. No subo a nadie más. Porque tú dices acá, María, mira, dices, deja tu mentira, escribes el día del Señor el domingo, que está en Juan, que está en Apocalipsis 1.10, y todo lo demás. Dame a mí un don del sábado. No, pero yo te lo quiero dar, Pepe Francisco, sí te lo quiero dar. No es que no te lo quiero, pero quiero dar en vivo cuando tú hables. No que te escondas tras de un chat. Podemos dialogar. Mira, sí, te voy a contestar en TikTok. Tú dime nomás si puedo o no puedo, nada más. Pero por lo que veo no quieres, porque ya te estoy dando chance. Tienes tiempo para escribir un mensaje grande, pero no tienes tiempo para decirme sí o no. Entonces, yo sinceramente quiero tener una plática contigo, donde yo voy a argumentar y voy a dar todo lo que me pides. Y tú también me vas a contestar, obviamente. Pero no. Hasta un niño. Muy bien. Entonces me despido, Francisco. Cuando quieras, mi hermano, escríbeme un mensaje aquí mismo en la página y dime, estoy listo para hablar contigo, y yo entro. No tengo un problema hablar contigo, mi hermano. Con paciencia y amor como cristianos. Así que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos encontramos en una transmisión probablemente el día de mañana, 8 de la noche, hora de Perú. Dios los bendiga.